¿Sabías que a tu hijo le están dando por lo menos 10 venenos que matan su imaginación? ¿Y sabías que lo peor de todo es que vos considerás que estas cosas son absolutamente normales? Tan fuerte es la influencia de la modernidad, de la tecnología, de la vida que vivimos y de la sociedad que tenemos, que ya no ahora nosotros asumimos como normal lo que en todas las otras épocas de la humanidad fue absoluto y totalmente algo fuera de la norma y en algunos casos inmoral. Nos han cocinado como esa historia del sapo que si lo tirás en un balde de agua o una olla de agua hirviendo, el sapo inmediatamente o la rana salta. Pero si la pones en agua fría va nadando y nadando y nadando, y si vas calentando y despacito subiendo el grado de temperatura, la rana se va cocinando y cuando se quiere dar cuenta ya está en agua hirviendo y ya se murió. Lo mismo, metafóricamente hablando, pero muy realista, lo mismo ocurre con la imaginación de tu hijo. Venía ahora en el auto escuchando el podcast de Matt Fradd que entrevista a Jordan Peterson. Y Jordan Peterson, ustedes conocen la fama que tiene y la cantidad de estudios que tiene. Y como buen psicólogo y además científico, es un hombre que ha leído millones y millones de estudios. Y Jordan Peterson nos hablaba en esta entrevista, hablaba muy claro sobre la barbaridad de la ciencia en la modernidad, la barbaridad de lo que está ocurriendo con la cultura woke y todo lo que está pasando y la cantidad de estudios que hay que pasan por ciencia y que en realidad son inventos de gente que tiene una agenda que vender. Cuando yo te hablé de lectura, largo y tendido, te dije, una de las preguntas que te hice es, ¿vos sabés quién está educando a tu hijo? ¿Vos estás seguro que vos estás educando a tu hijo? Si tu hijo se va a la mañana, a las 7 de la mañana, se toma un colectivo, un bus o lo llevas al colegio, lo depositas en el colegio y lo recoges a las 4 de la tarde, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 horas de la vida de tu hijo están en manos de otros. ¿Vos sabés qué es lo que les están enseñando? ¿Y vos sabés qué es lo que ve ese profesor o profesora que tiene en clase y cuya cosmovisión va a asumir tu hijo como propia? Porque los chicos están cableados para seguir a figuras de autoridad. Nosotros, los padres, les damos a los profesores la cualidad, o si quieren, la capacidad de ser otros padres, de autoridad, una autoridad igual a la nuestra, para enseñarle a nuestros hijos aquellas cosas que nosotros no podemos darles o no queremos darles. Y sin embargo, los responsables últimos ante Dios y ante la patria por el resultado de nuestros hijos somos nosotros los padres. No podemos escaparnos de eso. Y la verdad es que muchas veces nosotros mandamos un colegio que tiene un buen nombre, que tal vez sea católico, tal vez sea protestante o laico, un colegio nacional que tiene una buena reputación, pero en el fondo nunca preguntamos quiénes son los profesores, qué programas de Amazon Prime, de Netflix ven, cuáles son sus pasiones, cómo es su vida personal, si es ordenada o desordenada. No preguntamos nada de esto. Y encima, sin saber quién es el profesor que les enseña, encima el sistema en sí ya está estructurado según un racionalismo iluminista del siglo XVII-XVIII que está seteado para matar la imaginación de tus hijos. Así que lo que te dije al principio es cierto. Hay por lo menos 10 venenos de la modernidad que matan la imaginación de tus hijos. Y el antídoto sos vos. El antídoto es tomar en tus propias manos la educación de tus hijos y por lo menos enterarte y saber cuál de estos venenos están tomando y cuáles son los antídotos a tomar. Te los voy a mencionar brevemente. Anthony Esolen, en su libro Los 10 maneras de matar la imaginación de tu hijo, menciona estos 10 venenos que yo voy a tratar muy brevemente en este video para que vos estés despierto, para que entiendas que estas son cosas que afectan tu vida y vas a ver cuántos de estos son una parte común de tu vida, o por lo menos
de el hablar diario, ¿no?, de la cultura de todos los días. Si escuchás radio, periodismo y demás, vas a escuchar estos 10 venenos, pero clave, de una, te lo garantizo. Si vos educás a tu hijo en casa, entonces sabé que estos son temas que la modernidad tiene fijados para matar la imaginación de tu hijo y que tenés que arreglarlo. El gran antídoto, te lo digo ya, es la lectura, la buena lectura de libros clásicos y jugar afuera. Lo natural, lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, tal vez ese andar en bicicleta afuera, ese estar afuera y ese leer. Pero vamos uno por uno. Lo primero que menciona Anthony Esolen, ¿no?, porque es en su introducción él menciona en el famoso poema épico Beowulf, el malo, el personaje que es el monstruo a vencer, el primer monstruo a vencer se llama Grendel. Y Grendel es un monstruo hijo de Caín, lo llama el autor, y es un monstruo que por envidia a el rey Hrothgar, que es vamos a ponerlo, es en Noruega esto, es al sur de Noruega, de Suecia, y cerca de Dinamarca, de donde viene el gran héroe Beowulf. Este rey Hrothgar, en la ciudad de Malmö, ahí cerca, sobre el sur de la costa de Suecia, es un rey que tiene mucho éxito. Y en ese éxito él decide cantar las victorias, hacer liturgia. Entonces construye un gran hall de esos halls vikingos que ustedes han visto en las películas, que son un gran techo con dos figuras así como de dragones cruzadas y un enorme hall con un gran fogón en el medio, el rey al final y una gran mesa donde lo que se hace es se toma buena cerveza o lo que era el antecesor a la cerveza, ¿cómo se llama? Bueno, ese licor de miel que tomaban los vikingos, y se hacen grandes banquetes, se cantan grandes canciones sobre los actos de heroísmo, sobre las grandes hazañas y épicas del hombre y de la cultura, y se celebra todas las noches, mientras que se trabaja para el bien común durante el día. Bueno, este hijo de Caín, este hijo del demonio, este monstruo Grendel, viene y por envidia tiene que destruir este hall donde toda la cultura, las tradiciones, la liturgia y el culto de estos noruegos o estos suecos se va pasando, estos vikingos, se va pasando de generación en generación. Y ya estamos hablando de unos vikingos convertidos, o sea, ya son cristianos. Entonces lo épico, lo heroico se pasa con esa figura crística, si quieren, ¿no? Entonces, todo bueno. Viene Grendel y por las noches viene y destruye ese hall. Es tan fuerte que mata de a 30 hombres, 30 soldados, 30 bravos guerreros del rey Hrothgar, y entra una noche, y entra otra noche, y entra otra noche. Y a la mañana todos ya empiezan a tener terror de irse a dormir porque en estos halls, dicho sea paso, dormían todos, o sea, bebían hasta que quedaban dormidos y se quedaban dormidos en pequeñas habitaciones o cuartos o camas que eran como roperos que están al costado. No sé si los han visto, típicos del norte de Europa. Y entonces entra el monstruo y no hay nadie que lo pueda atacar. La piel es tan dura que las espadas no entran en su piel, o sea, no entran en su cuerpo. Es como el famoso dragón en las antiguas historias Tolkien menciona un dragón, por ejemplo. Si ustedes han visto o leído El Hobbit, el dragón del Hobbit era imposible de matar, excepto que se le había caído una plaquita acá en el pecho, cerca del corazón, y solo por ahí una flecha especial que entrase por ahí, podría matarlo. Pero bueno, vuelta a Grendel. Grendel entra y es tan fuerte que no hay soldado, no hay guerrero que se le pueda oponer y mata todas las noches. Esto hace que toda la cultura de este lugar, del reino de Hrothgar, toda la cultura que se hacía en Georg, todos los banquetes, todos se vayan apagando y que los soldados vayan perdiendo las ganas de vivir y que se va destruyendo el poder de este buen rey que había ganado muchas batallas y que era un buen gobernante. Hasta que,
y siempre ocurre, la divina providencia hace que la historia de Grendel llegue al otro lado del mar, en Dinamarca, donde hay un héroe que se llama Beowulf, y donde Beowulf, que ya ha matado muchos monstruos en el mar y ha luchado contra muchos enemigos y es increíblemente fuerte, dicen que tenía la fuerza de 30 hombres, Beowulf se anote para ir a lidiar con este monstruo de su vecino. Y efectivamente es un mal día para Grendel, el día que Beowulf desembarca en el reino de Hrothgar. La primera noche, o sea, Beowulf dice, quiero enterarme de este monstruo, le cuentan y le dicen, no esperamos demasiado de ti. Pero bueno, Beowulf es un hombre que confía en Dios y que dice, vamos a darle una oportunidad al monstruo. Vamos a sacarnos la armadura porque el monstruo no usa armas, yo tampoco voy a usar armas. Y me voy a poner en las manos de Dios. Y entonces entra Grendel esa noche listo para hacer un desastre y lo primero que se encuentra, bueno, la prudencia de Beowulf pone un hombre antes que él para ver cómo es Grendel en acción. Este pobre hombre, Grendel lo mata de una y al segundo que va a atacar es a Beowulf. Y se encuentra con una mano que le detiene sus garras y con una fuerza inusual. Y entonces, mano a mano, luchan Beowulf y Grendel hasta que Beowulf le saca el hombro, el brazo de cuajo, y se lo arranca, y Grendel, desangrándose, se va y bueno, termina muriéndose. Entonces Beowulf se convierte en un gran héroe. ¿Qué tiene que ver esto con los venenos que le están dando a tu hijo en la imaginación? Qué bueno que vos hoy, como le dijo al arquero argentino en la final, hoy te convertís en héroe. Vos hoy, padre, te convertís en héroe, te convertís en Beowulf. Pero para eso tenés que saber quién es Grendel, quién es el que te está atacando. Lo primero que te dice la modernidad es que la verdad es tu enemigo. Si vos afirmás una verdad, sos intolerante. ¿Por qué? Porque para mí sí, pero para vos no. Y hay que respetar las opiniones de todos. Y en general los que son moderados, y esto es muy típico en el periodismo, no te aceptan verdades, buscan la moderación en todo. Y los que son moderados tienen opiniones vagas, opiniones generales sobre el ser humano, más o menos acordadas por la mayoría, porque estamos en un mundo democrático, y encima pseudocientíficas. Y acá viene lo que yo te contaba de Jordan Peterson. Él decía que la mayoría de los estudios, la medicina sabe poco y nada de la nutrición. Cuando vos hablas de nutrición, hoy en día bueno, hagan este experimento, vayan a YouTube y pongan si las grasas son buenas para mí o no, si los carbohidratos los debo comer o no. Y van a ver que hay un consenso. Por un lado van a encontrar un montón de médicos que dicen, o de nutricionistas que dicen una cosa, y por otro lado otros con los títulos igual de importantes que les dicen todo lo contrario. Hay algunos que dicen que tomar alcohol es espantoso, otros dicen que tomar un poquito de alcohol está bueno. Lo mismo ocurre con en la salud, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las cosas que son cancerígenas, las cosas que no. Después sale otro estudio que dice que esto en realidad no era cancerígeno, esto sí. Entonces, ¿en quién confiar? Entonces, todos estos estudios son imposibles de validar y lo que te ocurre es que empezás a tener una opinión general. El gran Castellani, en el año 54 más o menos, escribía sobre el padre Castellani, un hombre preclaro, brillante, escribía sobre la tragedia de lo que hizo y quiso hacer Sarmiento con respecto a la educación. Sarmiento es el gran educador en nuestro país, en Argentina, porque Argentina fue el primer país en tener literacidad en, creo que todo el mundo, incluso antes que Estados Unidos. Trajo maestras norteamericanas y puso escuelas rurales, escuelas en todos lados y las escuelas nacionales también, en donde el objetivo del gobierno argentino fue que todo el pueblo supiese leer. Y Castellani cita a Juan Bautista Alberdi, que le escribe a Sarmiento diciendo que eso no era un buen objetivo, porque cuando todos supiesen leer, lo que iba a ocurrir es que
si no se sigue esto, dice Castellani, citando a Alberdi, si no se sigue esto con la lectura de grandes y buenos libros, de cosas buenas, de buen material, lo que va a ocurrir es que todos los que leen porquerías, o sea, el diario, leen las noticias de todos los días, y entonces empieza a generarse, para vender, o sea, los diarios se venden, es un negocio, y se empieza a generar esta especie de dinámica donde el periodista me vende lo que vende. O sea, no me vende la verdad, me vende lo que va, lo que vende. Por eso que cuando ustedes ven los programas de televisión o los programas de diarios y revistas, lo que ven son programas absolutamente chatos y absolutamente de prensa amarillista. ¿Por qué? Porque la gente es morbosa y quiere ver accidentes, muertes, problemas. Quiere sentirse bien porque no tiene los problemas que tiene el otro. Por lo tanto, el periodismo tiene que concentrar todas sus horas vendiéndonos que la humanidad está a punto de morir, a punto de caerse, que comemos mal, que el planeta se va a fundir, que hay un montón de cosas. Y todo esto sin ninguna ciencia detrás y sin ninguna responsabilidad de decir, de predicar realmente la verdad. Hemos dejado de buscar la verdad y estamos buscando lo que democráticamente es la opinión de la mayoría. Caemos en la dialéctica pura sin jamás considerar que la verdad es algo que puede ser conocido. Y eso es una de las cosas que afectan la imaginación de tu hijo. ¿Por qué? Porque en la escuela no le venden la verdad, le venden las opiniones, entre comillas, vamos a poner, científicas, o sea, lo que dicen los estudios, y son estudios que quién sabe quién los comprueba o no los comprueba, pero son, imagínense, en un mar de millones de estudios, citarte 100 estudios es como citarte la temperatura del planeta en los últimos 100 años, cuando el planeta teóricamente tiene millones de años de existencia. No es estadísticamente relevante y tampoco prueba nada. Entonces, la verdad es tu enemigo. ¿Por qué? Porque si yo te tengo que enseñar la verdad, quiere decir que vos vas a salir con opiniones muy convincentes o convencido de ciertas posturas y opiniones. Y eso no puede ser porque vas a ofender a mucha gente que no cree en esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a hacer de tu hijo un mediocre. Una persona que tiene algunas opiniones generales y vagas y que en general, usando un poco de YouTube, un poco de Netflix, un poco de Amazon, un poco del Discovery Channel y otras cosas, va a terminar opinando de alguna cierta manera. Esta es la manera en que, por ejemplo, toda la teoría darwinista se vende en las escuelas como si fuese cierta, cuando está súper comprobado científicamente que la teoría de la evolución, tal cual la positó Darwin, no es una teoría válida. Ha sido superada ampliamente y, de hecho, hoy se cree más en la cooperación y el ecosistema que en la competencia y que en la supervivencia del más apto. Además, ¿cómo es que se le da esta pseudo verdad? Se le da en manuales. Tu hijo no lee libros. Lee manuales, y los manuales, teóricamente científicos, hay muy poco que es científico en el saber, hay muy pocas cosas que son científicas, el 99% son dialécticas, pero se nos vende como ciencia lo que los manuales nos ponen, y nos dividen la realidad en hechos y datos, ¿no? Entonces, tu hijo aprende geografía, y aprende distancia, se aprende cuántas vacas hay por metro cuadrado, cuántos seres humanos hay, cuánto dióxido de carbono se produce, cuántas cosas, y todo es cuantificable en pequeñas unidades y se va poniendo todo como hechos y se va construyendo una teoría, una hipótesis a partir de esos hechos. Y en realidad, tu hijo estudia geografía sin jamás haber salido a recorrer el país o lo que lo rodea. Le hablas de un río, nunca vio un río. Le hablas de un mar, nunca fue al mar. Le hablas de la nieve, nunca vio la nieve, nunca la experimentó, nunca estuvo ahí. ¿Me explico? Y este es el problema que llamamos el problema de Gradgrind. Gradgrind era un personaje de Dickens que definía las cosas muy precisamente y enciclopédicamente. Por ejemplo, definía un caballo por todas sus partes, por la cantidad de dientes que tiene, cuántas orejas, cuánto tamaño, qué color de pelo, el pelaje y demás. Todo enciclopédico, pero nunca en su vida había visto, tocado o andado a caballo. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de conocimiento que le dan. Y eso mata la imaginación de tus hijos.
Lo segundo que mata la imaginación de tus hijos es que se pasan la mayor cantidad de tiempo del día adentro. Ahora, si vos me estás viendo desde Suecia y es invierno, entiendo que esté adentro, pero aún así debería sacarlo a jugar en la nieve. Pero la mayoría de la gente que me ve en América Hispana tiene la oportunidad de salir afuera. Y las escuelas los encierran adentro de una habitación, ladrillo a la vista, rejas en las ventanas, algún aparato de calefacción o aparato de aire acondicionado, un pizarrón, bancos que son industriales. O sea, el ambiente no es muy agradable. Y son 8 horas al día que pasa el chico adentro. Los recreos son de 10 minutos, uno cada 2 horas. Tal vez hay un recreo para almorzar donde los chicos juegan un poquito de fútbol en un patio encerrado y cerrado con ladrillos y con grandes rejas porque, a ver, la seguridad es importante y es verdad. Pero eso nos habla de la modernidad. La modernidad nos está metiendo cada vez más dentro de la casa y no nos hace salir afuera, salir a gozar, salir a estar bajo las estrellas, salir a estar bajo los árboles y en la naturaleza. En rigor de verdad, este mismo video debería ser filmado afuera, bajo los árboles y en la naturaleza. Ya vamos a llegar. Pero bueno, tu hijo vive adentro. Cuanto más tiempo lo tengas adentro, más vas a arruinarle la imaginación. Menos elementos naturales va a tener para tener una imaginación sana. Entonces es importante que saques a tu hijo afuera, que tenga tiempo afuera, que juegue un deporte afuera, que pase tiempo al aire libre, que sufra frío, que sufra calor, que toque el pasto, que se embarre, que meta las manos en el barro y las cosas, que vea los animales y los bichos y los insectos y las cosas de primera mano y que a la noche salga y mire las estrellas. Porque es mirando las estrellas donde va a adquirir no solo una imaginación que vuela, sino que va a empezar a ver la maravilla de la creación y va a empezar a creer profundamente en Dios. Fíjense que el ser humano está seteado para mirar para arriba. ¿Qué es lo que hacemos cuando algo nos alegra enormemente? Nos reímos. ¿Y cómo nos reímos? Hacemos ja, ja, ja. ¿Y cómo nos reímos? Mirando para arriba, no para abajo. No estamos hechos como los animales con el cuello y las 4 patas mirando al suelo. El ser humano fue criado para mirar para arriba. Entonces, cuando vos, los educadores, te lo hacen mirar para abajo y estar fijo en una hoja de papel, dentro de un ambiente cerrado, un techo que no me muestra las estrellas, y no hay tiempo afuera, empecé a cuestionar si esto no es un veneno para la imaginación de tu hijo, si esto no es un veneno para la educación de tu hijo. También, ustedes saben que la escuela moderna, se los he dicho antes, pero los que me ven por primera vez, la escuela moderna es una criatura del siglo XIX, citando historiadores de la educación como el gran Mariano Nadorowski u otros que tienen libros que te hablan de que en el siglo XIX ocurre un cambio en el contrato social, si quieren decirlo así, entre el Estado y los padres. Antes del siglo XIX, digamos 18 tal vez, los padres eran los principales encargados de la educación de sus hijos. O sea, eran aquellos que determinaban la educación de sus hijos y los educaban en casa. Primero y principal, con el ejemplo. O sea, un hijo varón miraba a su padre, trabajaba en lo que hacía su padre, aprendía el oficio de su padre y de alguna manera era guiado por su padre. Y los que no eran guiados por el padre, los padres que tenían dinero, por ejemplo, las clases altas en Inglaterra, las clases altas en Francia y demás, ¿qué hacían? Francia un poco antes porque por la Revolución Francesa, pero ¿qué hacían? Los mandaban a sus hijos a escuelas, a lugares donde ellos traían a sus casas a los profesores, o que no se llamaban profesores, porque no era profesional, a los pedagogos, governors se llamaban, ¿no? Gobernadores, por así decir, pedagogos de sus hijos. Y esto hacía que la educación estuviese siempre dentro de lo que un padre quería para sus hijos. En la gran novela de Posteguillo sobre africanos, en Roma, Scipio Africanos es educado por los griegos. Los romanos patricios traían a los griegos, que eran los grandes maestros de toda la humanidad de la antigüedad, y los traían a sus casas y les enseñaban sobre la antigüedad y les enseñaban las grandes historias heroicas y las grandes batallas a sus hijos patricios que algún día iban a tener que montar un caballo, dirigir un ejército y salvar a Roma. Lo mismo ocurrió en toda la humanidad hasta que ocurre algo que es un fenómeno que pasa
como resultado a partir de la Revolución Francesa, que es la Revolución Industrial, que genera unas fábricas que son el modelo de manutención de la sociedad. O sea, la fábrica es lo que nos da la riqueza. Entonces, esta industrialización de la sociedad hace que, si yo tengo que tener operarios en las fábricas, tengo que educar operarios para que estén en las fábricas. Entonces, la escuela empieza a parecerse más a una fábrica también, pero hace que padre y madre, que antes tenían tal vez una granjita o podían ocuparse de su propio oficio, tengan ahora o pasen ahora a ser empleados o vayan a una fábrica. Y es la ausencia de padre y madre en casa, ¿qué hace? Que si están los abuelos, todo bien, pero si los abuelos no viven o los abuelos también trabajan, los hijos quedan solos. Y los hijos solos son truanes, van por la calle haciendo lo que hacen todos los chicos. Un montón de travesuras. Rompen ventanas o patean ladrillos o persiguen perros o van a cazar algo o se pierden como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Es una gran cosa, es muy saludable eso, pero en una sociedad que ya está industrializada, compleja, en una ciudad donde hay peligros, donde hay gente que pasa a caballo o carruajes, tener un hijo, bueno, a los hijos se los hacía trabajar, los hijos en la calle no está bueno, y hacer que los hijos trabajen cuando son chiquitos tampoco está bueno. Entonces el Estado dice, creado el problema, yo te genero la solución. Vamos a hacer que los chicos tengan que obligatoriamente ir a un lugar donde profesionales de la pedagogía se van a encargar de la educación de tus hijos. Y ese lugar es un lugar cerrado que se parece a una fábrica. Tiene ambientes cerrados donde se trabaja en serie con unas filas de pupitres que miran a un supervisor, que en este caso es un profesor. Todos hacen lo mismo al mismo tiempo. A medida que sus padres van ajustando tuerca, los hijos van haciendo el mismo cálculo en matemática al mismo tiempo, en el mismo lugar, ignorando todas las diferencias neurológicas que puede haber entre los chicos, porque la neurociencia no era una ciencia en el siglo XIX, y a la hora hay un descanso. ¿Qué pasa? En la fábrica se toca un timbre, todos salen a comer algo. ¿Qué pasa en el colegio? El mismo timbre, que es una especie de campana que toca así, el mismo sonido, salen los chicos al recreo a correr. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Se los mantiene adentro y lo importante es que los chicos no estén solos. No sea que se empiecen a imaginar cosas, a jugar y a hacer travesuras. Pero yo les digo al revés. El imaginarse cosas, el jugar y hacer travesuras es parte de crecer como ser humano. Hay que meter los dedos en el enchufe en algún momento, figurativamente hablando, sobre todo en estos países de 220 voltios. Hay que subirse a un árbol, hay que correr riesgo, hay que andar en bicicleta rápido, hay que tratar de hacer un wheelie, hay que caerse, lastimarse, hay que ir al hospital y ser cosido, hay que quebrarse un hueso, porque eso es lo que hace que el hombre sea hombre. Y las mujeres lo mismo, tienen que hacer esas experimentaciones, pero sé que los varones por lo menos tienen que correr su vida, tienen que correr riesgo en algún momento para que pasen a entender no solo los límites, sino que pasen a entender, no sean sobreprotegidos, pero pasen a entender que Dios se ocupa de ellos. Hay una divina providencia. Claro, los que no son creyentes me dirán, no, bueno, lo tuyo es un poquito riesgoso. Yo lo que digo es, sobreprotejan a sus hijos y ese va a ser el resultado. En su vejez se les van a ir. Dejen que sus hijos sean naturalmente seres humanos, obviamente usando la razón y usando todo lo que tenemos, porque hoy en día uno no puede decir, tomá, nene, te doy el auto a los 13 años, porque ese chico no tiene la capacidad de entender lo que es una velocidad de 150 kilómetros por hora, y tampoco se trata de eso. O no le voy a dar alcohol, pero sí lo voy a llevar de camping. Y sí voy a hacer que pase frío una noche, porque la bolsa de dormir no es tan fría o lo que fuera. Y sí nos llovió y nos mojamos y tuvimos que estar despiertos y tuvimos que correr la carpa. Y sí, todas esas cosas, porque cuando vuelve ese chico, se ha convertido en un guerrero. Y ese guerrero empieza a tener orgullo de sí mismo y empieza a ser capaz de realmente ir en pos de una mujer futura, que va a ser su futura esposa, ayuda adecuada, y fundar una familia. Pero si yo los tengo adentro
y los tengo que nunca pueden estar solos y no pueden correr ningún riesgo, lleno de reglas, lo que voy a hacer son solterones permanentes que van a estar a los 40 años indecisos, incapaces de tomar una decisión por su propia cuenta y sobre todo en donde más cuenta, incapaces de hacer un compromiso con una mujer para fundar una familia. También otra cosa que se deriva de esto, por lo menos en Argentina se han destruido los colegios técnicos y los de oficios. Ahora todo el mundo sabe leer, lee periodismo, entonces ahora la ambición de todos es hacer algo al estilo de, un abogado, ser abogados o ser contadores o ser algo que tenga que ver con el intelecto y hemos perdido los oficios. Gracias a Dios hay mucha gente que naturalmente está dada a estas cosas y vuelve a fundar empresas, una cervecería, hace vino, carpinteros que hacen cosas especializadas o maquinistas y que hoy en día se puede generar muchísimo dinero con una persona que realmente es buena construyendo cosas con las manos. ¿Qué es lo que te dice la modernidad? No, que tu hijo no se acerque a las máquinas porque es peligroso. O sea, se puede cortar un dedo, se puede electrocutar, le puede pasar esto o aquello. Yo digo al revés. Es como todos aquellos que tienen armas. No hay que asustarlo a los chicos con las armas, hay que enseñarles a usar las armas de manera segura. Hay que explicarles, hay que mostrarles, tienen que experimentar disparar un rifle y entender el peligro que eso lleva. Y cómo se zafa ese peligro. Y cómo se hace para que ese rifle no genere un peligro. Lo mismo con las máquinas. Yo me acuerdo cuando era chico, uno de mis mejores amigos, su padre tenía un taller espectacular en San Miguel de la Caserca y íbamos el fin de semana, me invitaban a mí, me quedaba a dormir en su casa y siempre hacíamos algo en el taller. Agarrábamos madera mientras la madre, que era una gran artista, modelaba cosas en cerámica. El padre nos enseñaba a usar las máquinas, por ejemplo el torno para hacer esos postes como de escalera así para moldear madera y nos divertíamos enormemente haciendo eso. Y era un orgullo poder hacer algo así propio. Bueno, la falta de eso está matando la imaginación de tu hijo. También se ha reemplazado hoy en día a los cuentos de hadas y a las grandes historias con clichés políticos, con modas y con esta idea de que los jóvenes tienen que votar lo más jóvenes posible. A los 16 es el voto. Caemos en el absurdo que en Estados Unidos, por ejemplo, vos no podés tomar una cerveza hasta los 21 años, pero podés manejar a los 16. En el ejército vos podés ser un piloto de un avión de 35 millones de dólares, pero hasta que no cumplas 21 no podés tomar una cerveza. Se caen esas absurdidades de la modernidad, ¿no? Pero el tema es que acá se han reemplazado los cuentos de hadas, las historias donde la magia existía, donde aparecía la providencia divina al final. Sobre este tema, dentro de no tanto, yo te voy a hablar más en detalle. Muy, muy importante, los cuentos de hadas y la literatura infantil. Pero esto es lo que tienen los clásicos que no tienen los modernos. Comparame Marvel Comics, todas las películas que se han hecho sobre los héroes de Marvel Comics que nosotros los leíamos en las historietas Superman, Spider-Man, Iron Man, este man y esta woman, Marvel, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, el Hombre esto, el Hombre aquello, el Hombre esto y yo. Todo es superpoder y tecnología. No hay lugar para providencia divina. No hay magia. No hay cosas que le pasan a los buenos, incluso a los buenos que son bobos, porque son buenos. Todo es, el malo es un ultravillano y el bueno es un ultra bueno, pero que no es bueno en el sentido de una bondad que convierte. Es bueno en el sentido que es el que me defiende a mí, que no puedo, soy inocente y el ultravillano me quiere matar. Me defiende con fuerza física y con grandes superpoderes. Pero no hay lugar para la imaginación ahí. Todo es fabricado por la tecnología del hombre y el avance darwinista, evolucionista del ser humano. La literatura que se usa hoy en día es una literatura realista, una literatura incluso la que se usa para los adolescentes con los vampiros y esas cosas, mata la imaginación. Y de hecho los chicos, olvídate de los cuentos de hadas, ya no leen más. La verdad es que no leen.
miran Netflix, miran Amazon, miran HBO, miran cualquiera de estas, Paramount, Star, Plus, lo que fuera, cualquiera de estas cadenas que me venden películas que son todas películas que no dan lugar a la imaginación. También ¿cuáles son, si vos te fijás, los héroes de estas novelas y cosas modernas? Siempre son gente muy humana, porque está bueno que sea humano, muy débil, muy antihéroe. ¿Por qué? Porque el héroe es demasiado, saca la cabeza, es un diferente, y a ese hay que cortarle la cabeza, porque en nuestra sociedad democrática no pueden haber héroes. Esto lo predijo de Tocqueville sobre Estados Unidos allá en 1830, que cuando la sociedad esta república se hiciese bien democrática, iba a tener paz, pero a costa de eso iban a descabezar a todos los extraordinarios, a los santos, a los héroes, a los genios. Esos tienden a irse de los países que hacen esto. Y se iba a quedar una sociedad que por seguridad y por una clase media mediocre iba a hacer lo que fuese, o sea, a cortar todas estas diferencias. Y que esa sociedad se iba a entretener con entretenimientos cada vez más violentos. Nace el fútbol americano, nacen todas estas cosas que están buenísimas, pero no es ese el entretenimiento, es el cine, cada vez más violento. Y esto es la manera, que yo me río, pero es la manera en que una sociedad de mediocres, de pusilánimes, de gente que es una clase media que no tiene héroes y ni quiere el heroísmo porque le molesta, porque es una cuestión que me toca mi conciencia o me hace ver lo mediocre que soy, con envidia habla de los héroes y los elimina, los saca. El periodismo es un campeón de hacer esto. No hay héroe que no se lo investigue, le saquen un carpetazo y que lo traten de matar o poner en prisión o sacar o vilipendiar o inventarle que tuvo una affair con 1, 2 o 3 o 5.000 mujeres porque no puede existir un héroe, porque no puede ser una persona extraordinaria, no puede existir hoy en día. Eso lo predijo de Tocqueville en 1830, efectivamente es lo que ocurrió. La cultura de Hollywood es exactamente eso, cada vez más violenta, pero cada vez más hace una sociedad pusilánime. ¿Por qué? Porque es una sociedad que no lee los grandes libros, que no tiene las grandes conversaciones, que no piensa por sí mismo y que ha matado su imaginación. ¿Sí? También, ¿de qué hablan las canciones? ¿Y de qué hablan las películas que no son violentas? Hablan de amor, pero de un amor que no es un amor verdaderamente comprometido, un amor divino, un amor, un ágape. Hablan de un héroes, un eros absolutamente mediocre. Yo me río porque siempre que mis hijas ponen algunos de los artistas, no voy a decir nombres ahora porque no me los acuerdo, pero son esos personajes que hablan medio así puertorriqueño, con una voz quejosa y que se le están quejando a la mujer, le están llorando a la mujer porque no le da bolilla. O sea, porque no le presta atención. Imagínense un hombre así. Un hombre así, absolutamente pusilánime. No hay héroe, no hay un tipo fuerte que le dice a la mujer, acá estoy yo, dispuesto a comprometerme y a sacrificarme y a donarme 100% por vos. Formemos una familia. No, es, ay, que tú no me amas, que no me miras, que te fuiste con otro, que yo te espero. Cualquiera. Entonces, lo que ocurre es un narcisismo, una especie de mirarse al ombligo y un narcisismo que está muy, muy reflejado en la música que escuchan tus hijos. Esa música, ese Netflix, ese Amazon, esos profesores, esa arquitectura escolar, todo eso educa a tus hijos. A pesar tuyo lo educa. Y lo peor es que vos pensás que todo esto es normal. Es como es la modernidad. ¿Qué vas a hacer? No me voy a oponer. Bueno, sí, estamos llamados a ser héroes y a oponernos a las cosas que le hacen mal a tus hijos, porque de ellos vas a dar cuenta. Y sobre todo, no solo esta música, sino que la música es cada vez más ruidosa. Es ese punchi punchi, ese bachata, esa puchum chum chum, puchum chum chum, todo el tiempo punchi punchi, que hace que se va derritiendo el cerebro de tu hijo ahí adentro. Y el texto de la música es absolutamente espantoso.
No sé si vos sabías que los beats, o sea que la velocidad a que está la música, está estudiado que te genera ciertas sensaciones y ciertos deseos, que pueden ser deseos bajos, deseos altos, deseos de hacer shopping, de comprar. Andá a un shopping mall y hacé este experimento. Entrá en el shopping mall y empecé a escuchar el sonido, la música que ponen. Cuando entras en las tiendas, vas a ver que ponen algo que el ritmo se llama house. ¿Por qué house? Porque es un ritmo constante que te mantiene alerta y con ganas de consumir. No sé por qué neurológicamente es así, pero es así. Y bueno, qué sé yo, te puedo citar uno de esos estudios que yo te criticaba al principio de este video. Pero bueno, el punto es que vos tenés esa influencia. Y de esto, te quiero contar que el 5 de junio vamos a hablar con un experto en esto. Vamos a hablar con nuestro propio Rolando Rotella, que es director de uno de los grandes coros de Argentina, Camerata Laudibus. Lo podés buscar en YouTube, en internet, Camerata Laudibus. Escuchá cómo suena su sonido. Es un coro bastante único porque es solamente de hombres y Rolando es una persona que sabe muchísimo de música y vamos a tener un diálogo muy lindo el 5 de junio en vivo. Te dejo el link acá abajo para que te suscribas y te mandemos el recordatorio para que estés en esa conversación. Porque Rolando nos va a contar qué es lo que hace la música en el cerebro y en el alma de tu hijo. ¿Qué es lo que hace la música en tu cerebro y en tu alma? Porque vos no vas a poder darle a tu hijo lo que no tenés. Entonces está bueno que vos aprendas qué música se debe escuchar y qué música se debe evitar y demás. Vos sabés que en la República, Platón, por boca de Sócrates, habla de qué música debería escuchar los ciudadanos de una república para estar bien educados y ser cultos, y qué música debería evitarse. Esto es interesantísimo, porque él critica cierta música que debería evitarse, que es una música que se pone hoy en día. Es la música que genera estos antihéroes, por así decir. Y bueno, y finalmente, obviamente, hay que negar lo trascendente, hay que negar a Dios y hay que negar a todo lo que no se vea. Si mis ojos no lo ven y mis oídos no lo oyen, no existe. Ese es el nivel, el techo bajísimo que le han puesto a la imaginación de tu hijo. No existe otra cosa. No existe lo trascendental, no existe Dios, no existen los ángeles, no existe la posibilidad de que las cosas sean grandes. Es todo un cientificismo bastante trucho que te baja la imaginación de tu hijo a un nivel paupérrimo. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Cuando dejo de creer en Dios, decía Chesterton, creo en todo lo demás. Nos hacemos supersticiosos y salen todas estas cosas como las novelitas de vampiros y de hombres lobos y cosas de magia y de brujería que son chatos y que es lo peor, porque dejo de creer en Dios, pero le hago todo el camino fácil al demonio. Todo eso mata la imaginación de tu hijo. ¿Lo sabías? Ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer al respecto? Seguinos escuchando y yo te voy a contar. Vamos a tratar de estos temas para que te dé la solución a todos estos problemas que te ha puesto frente a vos la modernidad sin que vos se lo pidas. Pero ahora que los conocemos la enfermedad, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a darte la cura. Te vuelvo a repetir, lee buenos libros, lee grandes libros, y vas a tener una enorme ventaja por sobre el resto de la sociedad. Nos vemos en el próximo video.